Son exactamente, faltan 3 minutos, todavía vamos a esperar unos minutitos. Ok. Este, eh, para mí es muy importante, tú sabes que nosotros estamos promoviendo la transformación digital de las pymes. Ajá. Hay cuestiones que son de un curso natural, como pueden ser las empresas como Paperless, que es la empresa que yo presido, que por más de 25 años hemos venido almacenando expedientes físicos. Los organizamos, los digitalizamos, los destruimos, pero el tránsito natural hacia la digitalización es la gestión documental, Ajá. ¿no? O sea, Definitivamente. convertir la historia del expediente en una trazabilidad que permita optimizar procesos, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante, pero hay otras cosas que se van incorporando. Por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de la gestión de información ya tiene un carácter importante, de tal manera que tú puedes percibir, por ejemplo, el estado de ánimo de un cliente cuando te manda un correo, ¿no? Claro. Y Claro. recomendarle la respuesta de acuerdo a esa percepción. Decir a la gente que lo atiende, oye, cuidado porque te está muy enojado, ¿no? Claro. ¿No? Claro. O cuidado porque está insatisfecho de tus servicios, o tienes que tener más contacto con él. O sea, la inteligencia artificial ya está invadiendo todas estas cosas. Pero Claro. hay temas que finalmente sería interesante ver y discutir cómo se van a incorporar, como son el Internet de las cosas, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo vamos a tener nosotros esta serie de aparatos que van a estar dentro del ambiente de las personas y cómo van a influir, ¿no? En nuestra vida cotidiana? Eso va a ser muy interesante porque definitivamente las tendencias y las perspectivas de una transformación digital van a depender de cómo se adapten las personas a esto, ¿no? Claro. Claro. Fíjate que hay, justo ahorita estábamos nosotros, Alberto y yo, estudiando el tema de, más allá de la medición o de las métricas, sobre el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en las empresas, debiéramos de identificar qué tanto y qué tecnologías hacen que se vuelva más productiva una empresa, ¿no? O sea, por un lado está la parte que bien mencionas de gestión de la información, que, por ejemplo, no tenemos conciencia de que nosotros somos generadores de datos y que esa generación de información, de datos e información, y que esa generación de datos e información puede ser útil tanto para nosotros internamente como para externos. Entonces, debiéramos de tener inclusive mecanismos para almacenar la información y lo que haya que reservar como sensible, confidencial o como le quieran llamar, dejarlo aparte, pero también de establecer una política de datos abiertos que permitieran que tú dieras información al público para que, como estos temas de estar conectado a redes IoT, te estén retroalimentando a ti, pero también estén retroalimentando a otras personas en distintos aspectos, ¿no? Habrá quien querrá hacerlo para dimensionar el tema de recursos humanos, habrá quien querrá hacerlo para productividad, habrá quien querrá hacerlo para ver qué tan eficiente es esa tecnología. Entonces, pues hay mucha información que pudiéramos procesar bien, de manera bien interesante. Entonces, aquí las tecnologías juegan un papel y a veces, por ejemplo, las asociamos, las tecnologías al menos en dos aspectos, ¿no? Las tecnologías que te ayudan a tus procesos administrativos, que por lo general se han desarrollado ya mucho y pueden ser transversales a cualquier sector, y las tecnologías que son quizá asociadas a un sector
o a varios sectores, pero que operan de distinta manera, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos analizando porque en realidad no es solo el que uses la herramienta, sino que esa herramienta te permita pues tener otros valores agregados a la actividad principal o a actividades secundarias que estés realizando, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Sí. yo me podría pasar platicando horas contigo, que es tan interesante, Sí, ¿no? claro. Y Pero un poco, bueno, ya tenemos que empezar. claro que Tenemos que sí. empezar, ya nos pasamos un par de minutos. Y bueno, yo le pediría a nuestro amigo Alan Mendoza que por favor nos diera entrada a todos los asistentes para comenzar nuestra charla de el día de hoy y hacer pues la presentación de mi querida amiga Salma Jalife. Ya están los asistentes, los espectadores ya están en la reunión, ingeniero. Muy bien, bueno, pues dar la bienvenida a nuestros amigos y siempre con esa gratitud que implica el que nos den un poquito de su tiempo para charlar de temas interesantes, ¿sí? Y quiero saludar muy brevemente a nuestros amigos asistentes. Por ahí veo Alberto Farca, bienvenido, a Ámbar Lazo, a mi querida Lucía Alvarado, Andrea Rojas, Carlos Delgado, Carolina Carrizo, Carolina Bendaño, Raquel Montenegro, Iblese Caballero, Andrés Uribe, Marta Vázquez, Lula Salazar, bienvenida Lulita, y algo así como mi acuna, no aparece el nombre claramente, Pati Chinchilla, en fin, les queremos agradecer su asistencia. Creo que hoy tenemos una charla enormemente interesante, ¿sí? Y permítanme presentarle a mi gran amiga Salma Jalife, a la cual admiro muchísimo y que tuve la oportunidad de conocerla en una cena de Coparmex, que fue especialmente interesante gracias a ella y a su charla tan amena. Y bueno, estamos ante la presencia de una de las personas quizás académicamente más preparadas, no solamente en México, sino en toda la región, para hablar de la transformación digital. La transformación digital es no solamente un concepto, sino es una perspectiva que está haciendo las diferencias entre aquellas empresas que desafortunadamente se están rezagando y son motivo o tienen motivo para no adaptarse y poder y con el alto riesgo de desaparecer, y aquellos que van detectando oportunidades y que a través de personas como Salma no solamente van transformando su manera y su óptica de ver comercialmente su negocio, sino van aprovechando las herramientas de transformación digital para hacerlo más eficiente. Es sin duda una aventura que la mayoría de las personas que tienen éxito en esta travesía la disfrutan enormemente. Claro, dentro de esa travesía, Salma ha sido testigo de las tormentas que pueden suceder, ¿no? Pero finalmente y generalmente se llega a un puerto, en un puerto lleno de buenas noticias y de buenas posibilidades. Entonces, les presento a Salma Jalife, actual presidente de Centro México Digital, que yo le sugeriré pronto a Salma que lo ponga como Centro Internacional Digital, porque trasciende fronteras. Con ustedes, mi amiga y con mi admiración y respeto, Salma Jalife. Muchísimas gracias, José Luis Reguera. Fíjate que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto ser parte de la FIEGI en este momento y para poder compartirles pues
toda la experiencia que yo he trabajado, yo tengo 35 años en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Mucha de mi actividad ha sido realizada como reguladora o como hacedora de política pública, pero también me ha tocado construir redes de telecomunicaciones y me ha tocado estar en el lado, o ahora empiezo a emprender como asociación civil sin fines de lucro privada, en el mundo privado, donde pues uno tiene que también buscar sus recursos propios y sus intereses que ayuden al resto de la población, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de un tema muy importante que a veces se nos olvida en todos los ámbitos donde estamos, que es las métricas, el medir. Porque muchas veces si nosotros no medimos, no sabemos en dónde estamos y además si no medimos las cosas que no se miden, pues se pueden deteriorar. Entonces es muy importante que nosotros midamos, sepamos dónde estamos y quizás sí podamos focalizar realmente en donde tenemos las oportunidades o donde tenemos las problemáticas y poder subsanar estas barreras que se pueden presentar y avanzar en este proceso de transformación digital. Y yo sí quiero ser muy sincera con ustedes. Es bien importante que ustedes no vean la transformación digital como una bola de nieve que les cayó de sopetón y que de repente hay muchísimas tecnologías disruptivas que nos están viniendo a decir, oye, las tienes que tomar. Quiero que se sienten tranquilamente y traten de evaluar qué es esto de la transformación digital, cómo mi empresa puede beneficiarse de esa transformación digital y en ese sentido tratar de evaluar qué de esa transformación digital, que es un proceso a lo largo de la vida, no es un proceso que empieza hoy y acaba hoy, es un proceso que tiene que darse continuamente y ver qué me conviene de esa transformación digital y de esas evoluciones tecnológicas, porque no todo le va a servir a todos, sino que es bien importante que ustedes entiendan que hay cosas que sí, a las que sí debemos pues arriesgarnos a entender y a tratar de involucrar en nuestras empresas, pero hay otras cosas que quizá pudieran pasar de lado, ¿no? Un ejemplo podría ser el comercio electrónico, pues es obvio que el comercio electrónico es una de las cosas que tenemos que experimentar y que muchas veces nos ha pasado en México. Ese comercio electrónico nos hace incrementar nuestras ventas impresionantemente, pero viene asociado de marketing digital y de algunas otras herramientas importantes. Ahorita les voy a compartir una presentación y les voy a ir trabajando, díganme si ya la ven. Nada más para estar. Ok, perfecto. Nosotros en Centro México Digital, yo venía del mundo de las políticas públicas y de la regulación, y para mí era muy importante como les mencionaba, tomar mediciones, sobre todo, por ejemplo, yo tenía que hacer coberturas sociales donde no entran las empresas de telecomunicaciones en competencia. Entonces, yo necesitaba tener información fidedigna y segura para poder trabajar en atender a esas poblaciones que no eran cubiertas. Entonces, cuando yo salgo del gobierno, se me ocurre, junto con otros dos socios, con Alberto Farca y con Ricardo Martínez Garza, crear este Centro México Digital, que es realmente un think tank, es un centro de estudios que nos permite evaluar lo que está pasando en esta economía digital y en el desarrollo que se está dando tanto económico como social para poder ayudar con bienes públicos, o sea, información que sea pública y que la puedan tener ustedes acceso directo a ella para poder utilizarla en su toma de decisiones. Entonces, bueno, ya les dije que es el centro de estudios y ahorita les comparto que la digitalización en realidad y en la transformación digital son procesos continuos que seguramente ya nos cambiaron todas las formas de educarnos, de vivir y de cómo nos entretenemos, pero
aspectos muy importantes a tomar en consideración es que ya no es en un lugar fijo, ya no lo tenemos solo en nuestras empresas, sino que la pandemia nos enseñó que también tenemos que movilizarnos hacia los hogares y hacia la movilidad, hacia la situación de nuestros dispositivos móviles que nos pueden ayudar a evolucionar en este mundo digital. Y también otros aspectos importantes como pueden ser toda esta Internet de las cosas, todos los pequeños actuadores y sensores que nos permiten medir cualquier cosa, que se abarataron muchísimo, y la inteligencia artificial que se benefició de que hoy haya grandes capacidades de almacenamiento, grandes capacidades de procesamiento y grandes capacidades de transporte de la información, y gracias a ello la inteligencia artificial puede hacer su trabajo de una manera ágil y oportuna para poder insertarse en esta transformación digital. Pero para nosotros, y ustedes ven que a raíz de que se dieron todas estas evoluciones, es que si nosotros vamos incrementando porcentualmente la digitalización, ya sea en nuestras empresas o en nuestro país, tenemos un impacto directo en el Producto Interno Bruto y en la productividad en general y la productividad laboral que nos beneficia, ¿no? Entonces, es un tema positivo. Lo importante es que desde las cabezas de las empresas es necesario entender que estas herramientas nos pueden beneficiar y que podemos avanzar en ese sentido, pero como organización completa, ¿no? No podemos dejar a nadie fuera de esta transformación digital. Y, por ejemplo, para nosotros ahorita nuestro meta es estar trabajando con México, pero hemos recibido, como mencionaba José Luis, hemos recibido muchísima retroalimentación de otros países. Ahora, de un tema que voy a hablar, que es el Índice de Desarrollo Digital Estatal. En Argentina ya están replicando esta metodología para poder medir en Argentina este índice de desarrollo digital provincial en el caso de Argentina, para poder ir identificando dónde están las oportunidades de desarrollo en la transformación digital. Y en esta lámina yo lo que les quiero decir es que para nosotros es muy importante identificar sobre todo en las empresas, las micro y pequeñas empresas, que este es un común denominador a nivel regional. Hay muchísimas pymes y pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la economía y los trabajos de las personas que trabajan en esas empresas, pero tenemos un efecto al revés de como lo tenemos en las comunicaciones a la población. Ustedes saben que vamos creciendo y que cada vez estamos mejor comunicados la población en términos de telefonía de voz y datos, tanto móviles como fijos, pero cuando ya nos vamos al mundo económico, a los censos económicos, nos damos cuenta que el acceso a Internet y el uso de estas herramientas de Internet no es tan grande, y particularmente en las pequeñas y medianas empresas como lo es en la población en general. Aquí tenemos un efecto inverso, tenemos un 21% del censo que tuvimos en 2019, espero que ya se haya incrementado, 21% que sí lo usa y 79% que no lo usa. Entonces tenemos que meter mucho énfasis en cómo ayudar a las micro y pequeñas empresas a subirse a esta ola de evolutiva, donde la digitalización nos ayuda a mejorar nuestros procesos y a ser más productivos, más eficientes y pues tratar de mejorar las condiciones de nuestro personal, ¿no? Entonces, les voy a hablar, hablando de las métricas que se tienen que hacer, les voy a ir compartiendo el índice de desarrollo digital estatal. Ahí, nosotros el año pasado, cuando recién nos creamos, decidimos que teníamos que medir todo lo que pudiera ser medible en
en un país. Pero ¿por qué no lo hicimos a nivel país? Porque nosotros creemos que es muy importante que nos bajemos a nivel subnacional. Queríamos hacerlo a nivel municipal, pero no existe información a nivel municipal que pueda ser comparable entre municipios, o inclusive cuando quisiéramos hacerlo a nivel internacional, comparable entre municipios de otros estados. O sea, hay muy pocos municipios que realizan mediciones, que se toman el tiempo y el proceso para medir todo lo que están haciendo, y entonces tuvimos la fortuna de que a nivel subnacional por estados sí pudimos hacerlo. Entonces les voy a compartir esto. Este índice de desarrollo digital estatal tiene objetivos específicos, ¿no? Conocer el grado de digitalización de cada uno de los estados, identificar estos retos y fortalezas y áreas de oportunidad que pueden darse al hacer la transformación digital en un ecosistema digital, o sea, utilizando a todos los actores, a la industria, a la academia, a la sociedad civil, a los niveles de gobierno que impactan directamente en la toma de decisiones, y a la ciudadanía sobre todo, y a las organizaciones de la sociedad civil, porque si no se toman en consideración todas estas organizaciones, sí dejas fuera una parte importante de la población. Y nuestro objetivo también era emitir recomendaciones para que se acelerara en aquellas áreas de oportunidad los procesos de transformación digital, e identificar y cuantificar en esta relación qué impacto tiene la digitalización con respecto al desarrollo económico y social. ¿Qué se está midiendo a nivel mundial? A nivel mundial lo que estamos midiendo es principalmente infraestructura. O sea, ustedes van a tener muchísimo acceso a información que se da con datos de infraestructura. Y ahí me refiero mayoritariamente a infraestructura de telecomunicaciones, como que no se ha bajado el nivel a crear infraestructura de datos también. Estamos ya en una economía de datos y nos interesa muchísimo medir qué está pasando con los datos. Entonces, para nosotros era muy importante meter estos elementos. Y recientemente se ha empezado a medir el uso o la digitalización de las personas y de la sociedad. Por ejemplo, ahora que se han digitalizado los gobiernos, y que la sociedad también ha tenido participación en esta digitalización, es que se ha buscado esta combinación, esta doble combinación de infraestructura y digitalización de la sociedad. Y nos vamos a encontrar también muchísimos índices que ya están mezclando la parte de infraestructura con la sociedad. Pero tenemos un tercer elemento que casi no se ha medido, y esta es la primera vez que se mide a nivel subnacional. Tenemos 3 índices que lo incorporaron recientemente gracias a ciertas recomendaciones que se hicieron en el G20 y en la OCDE. Es el Network Readiness Index del Foro Económico Mundial, el Global Innovation Index de WIPO y el Digital Economy Society Index de la Unión Europea. Nosotros tomamos esos elementos y decidimos en México hacer esta combinación de estos 3 pilares para poder construir el Índice de Desarrollo Digital Estatal, que se publicó por primera vez en septiembre de 2021. Este modelo conceptual, como les mencionaba, no lo podemos no podemos nosotros construirlo si no manejamos de manera integral al ecosistema digital. ¿Quiénes son los actores? Pues tenemos al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, a gobiernos federales, con sus distintas instituciones que tienen pues intervención en esta transformación digital, pero también tenemos que asociar a los acuerdos internacionales que tenemos, a los grupos técnicos en los que se trabaja
el tema de evolución tecnológica y de transformación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y así poder interactuar en estas relaciones y construir factores que sean relevantes a medir para poder trabajarlos en cada uno de estos pilares. Y así nosotros podemos tener impactos o medir impactos de la interrelación de todas estas variables que nos permitan al final del día medir si podemos reducir la brecha, las brechas que podemos tener, que en este caso se miden brechas por edades, por género, rural, urbano, por niveles socioeconómicos. Entonces, todos estos elementos van a estar insertados en este modelo conceptual para que nos permita identificar si la automatización nos da reducción de costos, nos hace diversificación en nuestra producción, nos da economías de escala y qué otros aspectos pueden ser insumos para que el impacto en el desarrollo económico y social sea benéfico para nuestro país, o en este caso para nuestro estado, o inclusive lo podemos medir para nuestro sector económico en el que estamos participando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ay, es que no sé si, sí, nosotros construimos estos tres pilares. El de infraestructura, yo les voy a mencionar, ustedes van a ver las típicas mediciones que se hacen de cuántas computadoras hay en los hogares, penetración móvil de banda ancha, penetración de banda fija, velocidades, todo eso. Pero yo quiero hacer particular énfasis en qué introdujimos adicional a lo típico que se mide comúnmente. Introdujimos el tema de asequibilidad porque sabemos que es una barrera bien importante, o sea, muchísimas veces tenemos la infraestructura dispuesta en todos nuestros lugares, pero no, la gente no puede acceder a pagar el mes o a pagar el dispositivo con el que tiene que conectarse, y entonces tenemos que poner énfasis en dónde están las barreras para poder lograr que la asequibilidad se dé en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles rurales o urbanos, porque muchas veces pareciera que lo urbano va a tener satisfechas esas necesidades y resulta que hay focos de atención donde tiene uno que poner énfasis en políticas públicas o en subsidios o lo que tenga que hacerse para que se dé esa asequibilidad. Y el otro tema importante, se los mencionaba, no se estaba midiendo los datos. Entonces tenemos que medir infraestructuras de datos. Nosotros aquí seleccionamos servidores que se están usando en la administración pública, IXPs, y esto puede ser cómputo en la nube o cómputo desarrollado privado, y los IXPs y los centros de datos certificados. Estos elementos nos permiten identificar qué tan cerca se encuentran de la población todos estos elementos para poder trabajar hacia adelante en el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos y la distribución de datos a buenas velocidades. Después nos fuimos a la digitalización de la sociedad de las personas, es el segundo pilar, y ahí donde nosotros pusimos énfasis es sobre todo en la perspectiva de género, qué tanto los hombres y las mujeres están accediendo a este uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones. Ahí tenemos algunas diferencias, entre más significativo se va volviendo el uso de las tecnologías, menos mujeres están participando en ello. Entonces hay un trabajo que realizar con perspectiva de género, sobre todo porque la visión mundial somos la mitad mujeres y la mitad hombres, y necesitamos que esa visión se siga manteniendo con ese equilibrio, porque de esa manera vamos a lograr que todos estemos satisfechos o participando al menos de esta transformación digital. Entonces, este es un elemento importante. Y por otro lado, también nuestro interés iba en ver cómo la gente utilizaba, ya no solo personalmente, sino a través de la relación persona, gobierno, persona,
policía cibernética, etcétera, etcétera, cómo estaba siendo su relación en cuanto a quejas, denuncias o participación en el uso de la infraestructura a través de usar portales digitales o no, y sobre todo en la accesibilidad de estos portales hacia personas con discapacidades, ¿no? Entonces, también eso lo metimos en este pilar, y en el pilar, que es un pilar nuevo, de innovación y adopción tecnológica por parte de las empresas, ahí nosotros buscamos, no tenemos información oficial que pudiéramos extraer de INEGI o de algunos otros lados, algunas cosas sí, pero no todo. Tuvimos que hacer una encuesta y ahí nos encantaría que si ustedes quieren responderla para este año 2022 sería buenísimo, donde nosotros diseñamos cuidadosamente esta encuesta para ver qué herramientas se están utilizando desde las más básicas hasta las más avanzadas, y sobre todo nos importa muchísimo el tema de ciberseguridad, porque ustedes como empresas es muy importante que haya 3 elementos que siempre consideren cuando están haciendo una transformación digital. Uno es el ancho de banda. ¿Qué capacidades requerimos para poder intercomunicarnos internamente y externamente con nuestros proveedores o con nuestra cadena de suministro si es que somos exportadores, importadores, o con nuestras relaciones internacionales si es que estamos haciendo pues colaboración internacional o cooperación o producción de proyectos a nivel internacional? Entonces, en ese sentido es muy importante tener esos temas, y la ciberseguridad como un eje transversal muy importante, porque sin tener confianza en el uso de estas herramientas tecnológicas y tener un ambiente controlado, conociendo los riesgos y sabiendo cómo protegerse o prevenirse, además de reaccionar rápido cuando suceda alguna situación de amenaza perpetrada, entonces pues no podemos estar tranquilos en nuestras empresas. Entonces es muy importante también medir esas partes. Y por otro lado, para compensar la parte de innovación y todo, nosotros buscamos ver qué tanto gasto en el gobierno hay de servicios de telecomunicaciones y software, qué tanto se hacen patentes en México, qué tantos graduados hay en programas STEM, y ahí sí quisimos hacer una separación de cuántas mujeres están graduadas en programas STEM para ver cómo vamos reaccionando a esta brecha de género en el tema de innovación y adopción tecnológica. Entonces, nuestra metodología, quiero comentarles en la métrica, como les mencionaba, nosotros nos basamos en la OCDE, en el manual de la OCDE, en donde se abstrae de un fenómeno multidimensional este marco conceptual, y se hace una construcción compuesta de indicadores, que es la metodología que utilizan en la OCDE. Ahí les doy los pasos: son un marco conceptual, una identificación de fuentes de información, procesamiento de bases de datos, análisis estadísticos de los datos, interpretación de los datos y conclusiones. Y nuestro enfoque en la evaluación, nosotros tenemos ciertos criterios para elegir qué indicadores deben de estar metidos. Tienen que representar un concepto relevante asociado al fenómeno de desarrollo digital, deben de ser publicados periódicamente, la temporalidad debe de ser igual para todas las entidades y su levantamiento debe ser reciente para que podamos pues medir realmente en qué situación nos encontramos. Tienen representatividad a nivel estatal y provienen de una fuente neutral, confiable, su interpretación es sencilla y la metodología de cálculo es transparente, y no deben de ser redundantes conceptual o estadísticamente. Tenemos muchísimas variables. Por ejemplo, empezamos con 157 y nos redujimos a 57 debido a esta redundancia conceptual o estadística. Déjenme ver por dónde tengo. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue darles un peso a estas tenemos los pilares, a los pilares, ya me regresé, y les dimos un peso de acuerdo a nuestra experiencia,
y así fue como quedó el porcentaje de participación y la ponderación de los indicadores. Y al final también la suma total que puede tener un indicador en infraestructura pueden ser 100 puntos, la digitalización de las personas y la sociedad 100 puntos y la innovación y adopción tecnológica 100 puntos, es decir, cuando se mide a un estado se le da hasta 300 puntos de evaluación. También lo que hicimos, nosotros no queríamos decir tú eres mejor que tú. Lo que queríamos nosotros identificar es en qué nivel de madurez se están encontrando los estados y por eso decidimos dividirlos en 4 grupos específicos, los que van liderando la transformación digital en su estado, los que van avanzados, que han ya utilizado varias herramientas y que están incorporando elementos integrales de esta quíntuple hélice, los emprendedores que apenas están encontrando aquellas herramientas que les van a servir y los básicos que se han incorporado al mundo digital, pero todavía les falta utilizar o aprovechar las herramientas tecnológicas. Hicimos, para poder identificar si nuestro índice iba a ser valioso y razonables los indicadores que nosotros utilizamos, hicimos una relación con el índice de rezago social de una institución que se llama Coneval en México. Y este índice mide las carencias sociales de rezago educativo y acceso a los servicios de salud, servicios básicos en vivienda, calidad y espacios en vivienda. Y hay una relación muy directa entre si nosotros hacemos desarrollo digital y hay eliminación de rezago social, van creciendo los estados positivamente. Entonces hay una relación directa con este índice. También con el progreso social de México, donde se mide el panorama del bienestar social y el desarrollo humano, también vimos que esa relación iba en sentido positivo cuando los relacionábamos los índices. Cuando hacemos la relación con el valor agregado del bruto per cápita, sucede lo mismo, va creciendo este PIB y va en la medida en que se va digitalizando más el sector, digo el Estado. Y finalmente, en relación con el porcentaje de población urbana y rural, también nos dimos cuenta que en la medida en la que hay más zonas rurales, los estados van integralmente, si se les analiza, van teniendo más rezagos que los que son puramente urbanos. Entonces, con eso nos dimos cuenta de que íbamos por muy buen camino y nuestros resultados se los voy a pasar muy rápido. Ustedes ven, hay una lista y en colores tenemos las puntuaciones que obtuvieron los distintos estados del país, pero nos damos cuenta de algunas cosas. Los estados del sureste que típicamente han sido estados en los que no se les ha inyectado inversión en infraestructura, son estados que se mantienen muy bajos en sus indicadores, en los subíndices que nosotros estamos analizando. Lo vamos a ver, los voy a pasar. Y lo que les quería comentar, están los indicadores y nosotros en el reporte hicimos recomendaciones muy específicas. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una recomendación de homologar y simplificar los costos, procesos y trámites para el despliegue de infraestructura, promover participación de operadores locales o comunitarios en localidades pequeñas, y eso permitiría que estas regiones que están mucho más rezagadas pudieran crecer mucho más rápido si tuvieran estas oportunidades, ¿no? Entonces les voy a pasar rápido los indicadores. En realidad yo quiero hablar un poco más del tema de la transformación digital. Aquí, por ejemplo, el no crear impuestos especiales para dispositivos inteligentes ayuda muchísimo porque sabemos que en la asequibilidad hay una barrera bien grande para los teléfonos inteligentes, por ejemplo, o para el uso de tabletas o para el uso de computadoras que se están utilizando más. Por ejemplo, considerar subsidios focalizados en este sentido
o creación o fomentar la creación de proveedores de servicios de Internet locales y OMBs o operadores móviles virtuales para promover esta mayor competencia y haya distintas oportunidades para los que no pueden pagar hoy en día estos servicios. Lo que les comentaba de indicadores en el caso de datos, aquí sí tenemos que ver que independientemente que uno pueda usar el cómputo en la nube, es importante que exista capacidad de almacenamiento y procesamiento en el país para, pues como alternativa de respaldo o como factor principal para el desarrollo de redes que nos permitan manipular los datos y la información de una manera ágil y sencilla, ¿no? O si nos pasa, que ojalá no nos pase, como temas de Ucrania que te aíslan, tú puedas tener la capacidad de mantener tu desarrollo a través de capacidades propias en el país, ¿no? Los resultados en general, estamos en la media en infraestructura, necesitamos trabajar muchísimo más en los estados del sureste, necesitamos trabajar en la asequibilidad, que es un tema muy importante, entonces ahí sí, pues son alertas que le enviamos a los tomadores de decisiones. Y aquí pues no solo tiene que ver con el gobierno, también la industria juega un papel importante porque la industria también puede pues exigir en cierta medida dónde requiere conectividad para poder satisfacer ciertas necesidades de desarrollo productivo y económico en zonas, por ejemplo, como el sureste, que son ricas por ejemplo, en sectores como el agroalimentario, ¿no? Aquí tenemos otros subíndices del pilar 2 de usos. Si se fijan en banca electrónica, tenemos muy baja participación en México. En banca electrónica hay mucho que hacer en banca electrónica y sobre todo también en adultos mayores, donde no están o hay un pues miedo al uso de las tecnologías por falta de conocimiento y donde tenemos que hacer ahí alguna actividad de manera que los podamos incorporar a los adultos mayores. Me voy a pasar rápido estas. Solo les voy a darle el pilar de digitalización. Es un pilar que también estamos por debajo de la media y donde tenemos que trabajar mucho en el desarrollo de competencias. Aquí juegan un papel muy importante las empresas que tienen ciertas necesidades y ciertos trabajos del futuro que tienen que cubrirse con los profesionales que van saliendo o los técnicos que van saliendo de las escuelas técnicas. Entonces sí necesitamos una visión muy diferente a lo que tradicionalmente se manejaba, que el sector académico iba solo. Aquí tenemos que trabajar en colaboración con la industria y tenemos que trabajar en políticas públicas que ayuden a que esa colaboración se dé y se enfoque en las necesidades reales. Por ejemplo, en ciberseguridad hay muchísima carencia de personal, en inteligencia artificial y en otras ramas que son muy nuevas y que necesitamos capacitar a mucha mayor gente en todos los niveles, desde el nivel técnico hasta el nivel de alta especialización. Y en el tema de innovación y adopción tecnológica me voy a detener un poquito más. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que en la medida en la que las empresas van siendo más pequeñas, la adopción por parte del personal mismo y la capacitación es mucho menor que cuando ya vamos avanzando en tamaño de empresas y sobre todo si son transnacionales, donde ya hay políticas de transformación digital pues inclusive impuestas desde del país de origen de esa transnacional, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros visualizando dónde es donde hay más participación y si se fijan o si se pudieron fijar en las gráficas anteriores, ya no son
los estados típicos, los que están aquí participando. Si ustedes se fijaron, anteriormente Ciudad de México era el primer lugar siempre en todo. Y aquí se fue a la media tabla o casi hacia el final de la tabla. ¿Por qué razón? Porque en México hay muchas micro y en la Ciudad de México, perdón, o en el estado Ciudad de México, hay muchísima pequeña empresa que no está, algunas que no son formales, son economías informales, pero muchas que son incluso economías formales no usan los recursos tecnológicos para, por ejemplo, hacer transacciones financieras o para comercio electrónico o para cualquier actividad básica que pueda tener una empresa pequeña o micro. Sí tienen un teléfono celular las personas, pero no lo utilizan para su empresa. Entonces aquí tenemos que hacer mucha labor y estamos viendo que hay otros estados que sí están mucho más avanzados en este sentido. Entonces, pues se puede hacer una focalización hacia otras regiones que nos permitan trabajar en mejorar o en nivelar el desarrollo de las empresas en todo el país. Por ejemplo, en temas de ciberseguridad tenemos, si bien aquí aparecen los datos, hay una carencia muy grande en cuanto al uso o protección de la ciberseguridad. Tenemos empresas, la mayoría de las empresas solo tienen un aviso de privacidad de los datos y de uso de los datos personales y su antivirus. Todo lo demás que se requiere para protección, password de usuarios, capacitación de las personas y otros elementos más elevados, no los tienen las empresas. Entonces, aquí hay mucho que hacer con las empresas en temas de ciberseguridad. Y, por ejemplo, en el tema de compras y ventas de Internet, si bien hay varios estados que están trabajando ya activamente con este tema, todavía estamos muy por debajo de lo que debiera de ser un uso de esta herramienta tecnológica para lo que son compras y ventas y qué beneficios pueden tener con respecto al giro que tienen sus empresas. En el caso de este subíndice, donde nosotros ya trabajamos el tema de posicionamiento o presencia digital, también aquí ya vemos un poco más de participación de las empresas en los estados, en participación en ese sentido, pero es muy deficiente el gasto que tiene, por ejemplo, en el caso del gobierno, en servicios de telecomunicaciones y software, es 0.01% en el mejor de los casos. Entonces, imagínense, pues no estamos haciendo nuestra labor muy bien en este sentido. Aquí, por ejemplo, una de las recomendaciones es impulsar la digitalización de las MIPYMES partiendo de la contratación de Internet y el uso de banca electrónica para que puedan participar en las cadenas de suministro para exportaciones e importaciones junto con las grandes empresas y aprovechen los acuerdos comerciales del país, ¿no? Y finalmente, en temas asociados a innovación, las solicitudes de patentes también estamos muy bajos y gradados STEM no llegamos ni al 30% de las mujeres que participan o que son graduadas. Quizá haya un porcentaje mucho mayor cuando entran a la carrera, pero se gradúan mucho menos del 30%. Y aquí hay un efecto interesante, estados como Oaxaca, que no se esperaba que tuviera una participación alta, es de los que más participación alta de mujeres tienen, ¿no? Entonces, también hay grandes sorpresas a la hora de medir e identificamos dónde se están desarrollando más ciertas oportunidades de eliminar la brecha digital y estos modelos nos pueden servir para utilizarlos en otros estados. Aquí, por ejemplo, la recomendación es crear centros de divulgación participativa en tecnología, desarrollo de software e innovación para fomentar el interés de niños y jóvenes en disciplinas STEM, con especial énfasis en la participación de niñas, ¿no? Y promover por parte de todos los sectores el desarrollo tecnológico y la innovación y difundir beneficios de solicitar las patentes. También en este pilar estamos por debajo de la media, tenemos que trabajar muchísimo
Sin embargo, nos damos cuenta que los sectores que están mucho mejor posicionados están en los países los estados que están con la frontera norte de Estados Unidos, el triángulo de la península de Yucatán y el Bajío, ¿no? Que es la parte central izquierda de donde tenemos nuestro Silicon Valley de México, que es en Jalisco y toda esa zona. Entonces, en general, al medir ya todos estos aspectos integrados, nos damos cuenta que en realidad estamos también en la media de los 300 puntos que tiene que obtener este índice, y que necesitamos hacer mucho por mejorar las condiciones de transformación digital del país si queremos evolucionar en, pues, construir clústeres de innovación y de desarrollo tecnológico como el aeroespacial, que ha sido muy exitoso, como el químico, como otros sectores que se han desarrollado, como el automotriz también, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que ir identificando dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas para poder avanzar. Este índice también hace un análisis por estado, da fichas por estado de todos los subpilares y ya ubica a los estados cómo se encuentran, además de darles una visión también de todos y cada uno de los indicadores que se utilizaron, cómo está el valor que obtuvieron, la posición que se encuentra en su grupo y la posición nacional que tienen, ¿no? Esto todo se puede descargar, son bases de datos descargables y también tenemos un mapa interactivo que nos puede ayudar a entender lo que está pasando, y un reporte en el que tratamos de nosotros mostrar cómo es importante medir para poder identificar aquellas áreas donde nos están sucediendo brechas que no queremos que sigan, y cómo podemos, a través de las recomendaciones que el mismo reporte informa, cómo podemos solucionar estas problemáticas desde el punto de vista del gobierno, de la industria, de la academia y de la sociedad civil. A todos involucramos en este proceso de evolución y transformación digital del país. Próximamente estamos por publicar en septiembre el índice de 2022, y ahí vamos a incorporar nuevas variables. Sobre todo se ha dado muchísimo el tema de gobierno abierto. Desafortunadamente se ha incrementado el ciberacoso, y nosotros desde el inicio quisimos incorporar temas de medio ambiente, pero nos ha sido difícil encontrar las instituciones y encontrar la forma de reconocer que a nivel subnacional se esté dando el tema de medio ambiente. Es un tema bien importante en el que tenemos que incidir todos, desde lo personal hasta lo institucional, y creo que medirlo nos ayudaría mucho a entender cómo podemos ser parte de la solución a evitar que haya pues una huella tan grande de CO2 en el mundo. Y sobre todo que haya todos estos cambios climáticos que nos están volviendo locos a todos, ¿no? Y también lo que hicimos es que esta nueva versión va a actualizar áreas de oportunidad, fortalezas, recomendaciones por estado, nos va a permitir conocer los efectos de la pandemia. Esto va a ser bien interesante. Se les voy a dar un preview. Tenemos cosas que salieron pues sorpresivas y que pues vamos a tener que repensar cómo se pueden eliminar estas barreras que se están dando, incluso con la pandemia, ¿no? Y algo que vamos a adicionar va a ser un simulador para que los estados conozcan el posible impacto en el índice si ellos mejoran en ciertas políticas, en ciertos indicadores, ¿no? Entonces eso lo estamos dejando como parte interesante. Aquí les dejo los datos de cómo lo pueden consultar. Si no, es muy fácil, en la página de centromexico.digital, ahí la pueden encontrar toda la información.
Yo quiero dejar aquí esta presentación, pero un poco regresar al tema de la transformación digital. Ya para cerrar mi presentación, yo sí quisiera decirles, es bien importante medir, la verdad. O sea, por eso nosotros era básico que pudiéramos entender qué estaba pasando en nuestro país. Quizá pronto vamos a estar trabajando con toda la región de América Latina. CEPAL nos ha pedido que trabajemos de cerca con ellos en extender este conocimiento que hicimos para México, que lo pudiéramos hacer a nivel regional. Sin embargo, hay países que desafortunadamente no tienen la riqueza de información que tiene el INEGI, por ejemplo, en el caso de México, y es un poco más difícil encontrar esas fuentes de información que nos permitan hacer comparable cada uno de los países. Pero, sin embargo, es algo que nosotros tenemos en mente, porque eso va a ayudar a la transformación digital, va a ayudar a las empresas pequeñas y medianas a entender cómo están ellos posicionados con respecto a sus pares y a sus y a otros actores quizá más experimentados, pero que la relación, aunque sean pequeñas empresas, entre industria, academia, sociedad civil, ciudadanía y 3 niveles de gobierno, para que entiendan que es bien importante, porque lo que estamos construyendo son ecosistemas y lo que necesitamos nosotros es esa colaboración que debe de existir para poder ir creciendo como instituciones, pero también como individuos. Nosotros ponemos en este índice mucho énfasis en la capacitación y el desarrollo de habilidades y capacidades digitales de las personas, de todas las personas, porque para que una empresa pueda tener una transformación digital plena o integral, necesariamente tienen que estar convencidos todos los actores de esa empresa, sean 2, o sean 100, o sean 1000, todos los actores tienen una labor que realizar, porque si uno de ellos falla en este proceso, es muy probable que ese sea el elemento para que haya pues una apertura a que la ciberseguridad falle y puedan haber ataques en los sistemas digitalizados, ¿no? En esta transformación digital. Y por otro lado, también para conocer qué sí nos sirve y qué no nos sirve de estas herramientas tecnológicas que estamos conociendo todos. Yo, aunque soy especialista en el sector, me considero que pues, sigo aprendiendo de estas nuevas tecnologías y que nos permitan decir, bueno, esta sí la voy a elegir porque esta me va a servir para hacer todo esto de manera más eficiente, o voy a mejorar la productividad porque voy a automatizar y mejorar el proceso, hacer sistemas más ágiles, o de plano decir, estas no las voy a utilizar porque todavía no estamos preparados como equipo para transformarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí espero haberles dejado el mensaje. El proceso de transformación digital es un proceso continuo a lo largo de la vida de nuestras, inclusive como personas y como instituciones, y debemos de tomarlo con calma, no sentir que nos viene la bola de nieve, sino sentarnos a ver qué de esta transformación digital necesitamos y en dónde la necesitamos, pero colaborativamente como organización, interactuando con nuestro personal para ver dónde pueden darse las mejoras. La relación de jóvenes con gente experimentada es muy importante, porque todos aprendemos de todos. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, José Luis. Bueno, qué interesante. Me da tanto gusto el poder, a través de tu charla, Salma,
haber obtenido muy buenas ideas. Y lanzo a la comunidad alguna idea y en espera de tu opinión, Salma. A ver, encuentro oportunidades de negocio, ¿sí? En todo esto que nos has platicado, particularmente en el tema de la bancarización. A ver, ¿cómo podremos, y esto es una pregunta abierta para toda Latinoamérica, y me interesaría mucho, por ejemplo, la opinión de Lucía Alvarado en Guatemala, de si yo puedo conseguir a una empresa con experiencia en el desarrollo de soluciones para los bancos y hacer una iniciativa para que los bancos centrales o los bancos comerciales de la región y de una región en específico o de un país en específico puedan hacer monederos electrónicos de tal manera que las personas que no están bancarizadas tengan acceso a tener su dinero dentro de su teléfono celular y poder hacer transacciones comerciales con su teléfono y así también llevar al desarrollo de las pymes. Me imagino, llegas a una farmacia y pagas con tu teléfono, ¿sí? De manera segura y tienes una fórmula de negocio en donde el banco se va a interesar en bancarizar a todas esas personas que actualmente no están bancarizadas. Y por otro lado, los portales que reciban esta parte o esta tecnología para poder pagar o realizar pagos, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en esto y desarrollarlo en América Latina, por favor comuníquese conmigo, yo sé quién lo puede hacer, ¿sí? De tal manera de que podamos ir a los bancos, ¿sí? A ofrecerles esta fórmula para bancarizar y en muchos aspectos formalizar a las pymes, ¿sí? Con estos instrumentos financieros. Si por ahí está Lucía Alvarado, me parece que ya no, o sí. A ver, Lucía, ¿me escuchas? No, me parece que ya no está. Pati Chinchilla. No, Deme un momento para activarles el audio. A ver, sí. Está... Mientras les activan el audio, José Luis, déjame decirte, China, India, son países que se digitalizaron, hicieron su transformación y bancarizaron a toda la población digitalmente. Y eso ha hecho que hayan evolucionado mucho más rápido que los países como México. México somos de los menos bancarizados digitalmente. Entonces, sí, es muy importante. Yo sé que hay países en América Latina que están mucho más avanzados que nosotros y creo que sí es importante que compartiéramos esa visión y se desarrollara algo regional, ¿eh? O sea, sería muy, muy bueno. Bueno, pues te agradecemos porque producto de esta plática nos comenzaron a surgir ideas, ¿no? Pero quiero concretar esa idea que voy a lanzar hacia todos los afiliados y la comunidad no afiliada, ¿no? Para ver si hay alguien en algún país que quiera conectarse con esto y poder, dentro del marco de la transformación digital, que esto es un vehículo para poderlo hacer, pues engancharse en esta conexión y que pudiéramos acudir, que fueran los portadores de esta idea para este tipo de bancos. Yo por mi José lado... Luis, aquí estoy. Ah, qué bueno, Que no Lucía. tenía activado el audio por parte de ustedes, pero ya me activaron. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué opinas de esta idea? ¿La escuchaste? Sí, sí, la escuché, por supuesto. Buenos días. Esto es muy similar a lo que El Salvador ya tiene con el Bitcoin, que a partir de la aplicación del Bitcoin ellos hacen sus pagos en los lugares donde esto se trabaje. Aquí sería pues de consultarlos con los bancos, saber en qué procesos van con este tema. No te podría decir, pero sí sé, lástima que no está Erika porque está de vacaciones, pero en El Salvador ya se ejecuta de esa forma. Ahora, te voy a comentar algo, Lucía. El Bitcoin es un instrumento
que no tiene acceso a todo el mundo por lo caro que cuesta acceder a ese mercado. Necesitas mucho dinero para poder comprar bitcoins. Sin embargo, los instrumentos que propongo son para gentes que manejan muy poco efectivo, muy poco dinero en efectivo, y que además de manera segura pueden hacer todas sus transacciones con su teléfono. Y desde luego, no es lo mismo que le roben la cartera a que le roben el teléfono, porque está encriptada y hay todos unos mecanismos para poder garantizar el acceso a esa cartera, a ese monedero. Entonces, yo creo, y esto lo tendríamos que sondear, que tendría muy buena aceptación por parte de los bancos, quienes se encargarían de hacer toda la promoción de esto en monederos electrónicos asociados a su banco. En México existen esfuerzos por parte de Banco de México de una especie de monedero que creo que no ha tenido el éxito por falta de promoción. Pero si esto se hiciera directamente con los bancos y que compitieran dando algún tipo de beneficios al obtenerlo, seguramente podríamos garantizar dos cosas importantes. Una, la bancarización y la reactivación de un comercio de pymes que podría, accediendo a esta tecnología, poder incrementar sus ventas, ¿sí? Entonces, reactivar económicamente a las pymes, que es parte del mensaje que queremos mandar en FIEGI, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacerle a Salma. Sí, hay una, yo acabo de ver una de Nair Dávila, me pone así, ay, espérame, ya se me movió. Buen día, ¿cómo recopilan la información para convertirla en métricas? ¿Cómo garantizan la participación de las empresas de esto? ¿Y de qué manera se garantiza la veracidad? Muchas gracias por tu pregunta, Nair. Mira, nosotros en general, en el pilar 1 y 2, las recopilamos de fuentes oficiales. Tenemos en INEGI hay una encuesta que se hace todos los años y que se hace a nivel subnacional, que se llama, es encuesta para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ahí, y es súper detallada. Entonces de ahí sacamos parte de la información y otra de un instrumento que tiene el órgano regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el BIT se llama, es una base de datos de telecomunicaciones y de ahí extraemos información. También del censo de la población, de varias fuentes oficiales que lo que hacemos es que tienen que tener periodicidad, tienen que ser recientes, tienen que ser uniformes para todos los estados, porque si no, no puedes hacer comparativos. Entonces, es muy importante. Pero para el caso de las empresas, trabajamos con Coparmex y con Consejo Coordinador Empresarial y con los SEDECOS o las Secretarías de Economía de los estados para poder distribuir, y justo estamos haciendo ahorita eso, para poder distribuir nuestra encuesta y que la puedan contestar. Se tardan 6 minutos en contestar esa encuesta. Claro que tiene que ser a nivel de director general o similar, que conozca todos los temas de digitalización o de transformación digital de su empresa, y obtenemos esa información, la clasificamos. Si por alguna razón no llegáramos a obtener un número razonable de muestra, lo que hacemos, tenemos especialistas en el manejo de indicadores y de desarrollo de índices, y ellos hacen normalizaciones para poder hacer válida la información. O sea, todo este proceso está muy cuidado científicamente para que podamos obtener estos resultados. Y cuando tenemos los resultados y los datos, los ponemos a disposición de la gente para que puedan ver la trazabilidad del dato y puedan saber de dónde proviene toda la información. Lo que nosotros buscamos es dar información fidedigna que les sirva no solo a los tomadores de decisiones de gobierno, sino también a la industria, a la academia y a la sociedad civil en general. Espero haber contestado tu pregunta. Luego ahí dice, hola, hablaron de valor agregado como uno de los indicadores. ¿Cómo se mide? Es Carola Carrizo. ¿Cómo se mide y qué relación tiene con la transformación digital? Gracias por la charla. Te quisiera preguntar,
¿Cuándo mencioné el tema de valor agregado? Porque no recuerdo, Carola. Si me puedes poner en el contexto. De tu pregunta. ¿Ya? Hola, Dice sí. junto con... ya está hablando. Perfecto. Sí, te diría que al comienzo de tu presentación, cuando hablabas de los impactos reales a nivel de empresa, hablabas de productividad, de eficiencia, valor agregado, crecimiento, eso eran todo parte de esta variable, de los indicadores finalmente. Ok, en realidad lo que sucede es que yo hablo de la medición como un elemento que te permite a ti partir de una posición en la que te encuentras o de un diagnóstico en el que te encuentras y de ahí tú puedes desarrollar ¿cómo se puede decir? Puedes desarrollar estrategias que te permitan o yo hacerte recomendaciones que te permitan identificar dónde están las oportunidades donde tú tienes que poner más énfasis como empresa, como gobierno o como persona. Entonces, ese valor agregado que te puede dar el medir, por ejemplo, voy a darte un ejemplo tangible. Si yo mido que, que tengo una oportunidad cuando yo analizo a los adultos mayores que están teniendo dificultades en el uso de tecnologías más avanzadas, no en las sencillas, sino en las más avanzadas, y reconozco que hay un rango de edades donde hay esa brecha, pero también reconozco que hay un rango de edades, como pudiera ser de los 16 a los 22 años, donde sí se dan esas habilidades. Yo tengo la oportunidad de decir, de hacer una recomendación de utiliza a tu grupo de 16 a 22 años para que sea quien ayude a capacitar a los adultos mayores bajo estrategias específicas que tú tengas que tener, ¿no? En el caso de empresas pudiera ser que los jóvenes que ya son como nativos digitales, pudieran ayudar a los que no fueron originalmente nativos digitales a nivelar el terreno de juego en el conocimiento de las herramientas digitales, ¿no? Y en ese sentido, por eso le llamo que puede haber un valor agregado, inclusive dentro de las mismas acciones internas que puedas tener tú como empresa o como gobierno, ¿no? Pero es uno de los elementos, un valor agregado o si estás hablando de productividad, qué tanto la herramienta te puede servir para mejorar o hacer el proceso mucho más, menos costoso o más eficiente en tiempo o cuestiones así. Es por eso que es importante medir, porque si no, no sabes de dónde estás partiendo para mejorar, ¿no? Carlos Delgado pone, mi opinión referente a la iniciativa de Monedero, sabemos que parte fundamental de la transformación digital es la transformación en la cultura de todos los ámbitos, empresas, usuarios, integradores. Tan es importante el desarrollo del producto tecnológico como todas las ventajas, como el que las personas quieran usarlo, porque si se desarrolla un producto muy atractivo, pero los usuarios no quieren subirse a esa forma, será muy difícil. Entonces será muy importante sumar a esta iniciativa a los actores que puedan aportar no solo el producto tecnológico, sino también los expertos en educación, cultura y transformación. Tocas un punto muy importante. Yo no puedo seguir produciendo cosas que no necesita la gente. Por eso aquí yo les hablaba del ecosistema digital muy relevante en el que no solo el gobierno es el que me tiene que decir cómo se hacen las cosas, ni la industria, por otro lado, moverse aisladamente.
quizá ya como sociedad necesitamos interactuar y el tema cultural es bien importante porque, por ejemplo, eso nos pasa mucho en poblaciones como que nosotros siempre decimos en las ciudades, las poblaciones rurales o las poblaciones indígenas requieren esto. No, tenemos que llegar a esas poblaciones, ver cuáles son las problemáticas que ellos enfrentan ante un mundo real versus un mundo virtual y tratar de buscar esas soluciones con ellos para que verdaderamente esta transformación digital tenga un efecto positivo. ¿Cuántas cosas se han hecho que se han quedado en el, pues en el tintero o en el escritorio? Porque pues era un producto muy bueno, pero nunca se hizo esa participación con quien lo iba a usar, de manera que se retroalimentara a quien lo diseñó, de cuáles son las formas en las que tradicionalmente está acostumbrado a hacerlo y cómo puede evolucionar en esta transformación digital y hacerlo a su entender más que al entender de quien desarrolla la tecnología, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y sobre todo, por ejemplo, en el tema de esta cuestión de la bancarización digital, mucho tiene que ver con el desconocimiento pues de la herramienta en sí. Por ejemplo, en México se usa el CODI, que es un QR que creó el Banco de México para poder hacer transacciones entre personas y entre instituciones. Pero muchas veces ni siquiera sabe la gente qué es un QR, le tiene miedo, no quiere ir a lo desconocido. ¿Cuánta gente no quería utilizar las ATMs, los cajeros para sacar dinero? Entonces necesitamos trabajar también en el tema cultural y el de desarrollar y entender desde el lado de la demanda qué es lo que requieren ellos, ¿no? Mucha gente me decía, yo trabajaba mucho con grupos que les mandaban dinero del extranjero, de Estados Unidos principalmente, las remesas famosas, se las mandaban y nosotros como gobierno teníamos unas unidades de telecomunicaciones de México donde podían recibir su dinero. Y entonces les decíamos, lo puedes extraer del cajero. Y ellos me decían, y yo tenía ventanilla y cajero. Y me decían, no, yo quiero extraerlo de la ventanilla porque a mí me mandan 1,816.13 pesos y yo quiero recibir 1,816.13 pesos. Si yo lo saco del cajero, voy a poder sacar 1,800 pesos nada más, los 16.13 se van a quedar en el cajero. Y esas cosas uno, pues, como urbano no las entiende, pero ellos pues tienen su lógica y entonces necesitamos trabajar en entender ese tipo de lógicas y tratar de que esa transformación digital se haga de manera colaborativa, ¿no? Súper interesante, caray, súper interesante. Y bueno, hay mucha tela de dónde cortar, mi querida Salma. Mucha, ¿eh? Oye, pues te agradecemos de todo corazón tu participación en una plática tan interesante y sobre todo saber que de alguna manera podemos nosotros extraer estas y otras ideas conforme a las métricas, porque si una iniciativa como la que acabamos de mencionar se puede medir y se puede valorar conforme a la aceptación del mercado, es mucho más fácil, ¿sí?, ponerle todo las ganas y la inteligencia para que se puedan transformar inteligentemente las empresas y las pymes, ¿no? Claro. Te quiero agradecer, eres parte de nuestra comunidad, ¿no? Gracias. Y la verdad es que queremos seguir contando con tu apoyo, con tus opiniones, con tu inteligencia y con la información tan valiosa que nos has dado. Les agradezco mucho a todos los participantes
y quiero invitarlos a que llenen una encuesta, ¿sí? que van a tener a continuación para que nos retroalimenten sobre los temas que quieran tratar. Y también hago expresa la invitación para que participen en el próximo foro internacional que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México los primeros días de noviembre. Les vamos a mandar información, ¿sí? Y también con su registro van a recibir la revista Contacto FIEGI, que es una revista digital que espero que les aporte información y que sea divertida para ustedes, ¿sí? No nos queda más que expresarles que FIEGI está abierto a que se afilien o inclusive a que pertenezcan sin afiliarse para recibir todos los beneficios que podamos tener en este conversatorio a través de estos eventos y a través de nuestras redes sociales. Una vez más, te agradezco, Salma querida, tu generosidad, ¿sí? Y esperamos estar siempre en contacto para que nos asesores y nos digas cómo van las métricas en nuestra región. Te mando un beso muy cariñoso y a todos ustedes un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Gracias a luego. todos.